Muchas gracias, doctor Manuel. Le agradezco mucho su invitación y también enhorabuena por este tipo de actividades académicas a usted y a su grupo. Les agradezco. Ya se ve ahí la pantalla, ¿no? Muy bien, a mí me tocó hablar de caso clínico de la rodilla y en específico traté de encontrar uno de los temas que abarcara la mayor parte de los casos que ya vimos anteriormente con los ponentes que me precedieron. Y aquí está un caso de un masculino de 25 años, jugador profesional de fútbol, es defensa central izquierdo. Considerar siempre también el antecedente y la carga de trabajo previo es importante. Él tiene 208 partidos profesionales en su estadística, tiene un peso de 76 kilos y 183 centímetros de estatura. Los rangos son importantes aquí, los porcentajes corporales en su porcentaje graso son de 8.1 y muscular de 52.02. El índice de músculo óseo es de 4.47, es decir, ya desde aquí consideramos que está muy al tope de cerca de estos valores, entre 4.5 y 5, que son los que se optan por dar una buena opción para los atletas y empezar a trabajar sobre estos porcentajes de acuerdo a los planes de entrenamiento. Este paciente inició síntomas el 11 de julio con un antecedente de una masa palpable eh, lateral a la rodilla derecha, lo valoramos como un quiste sinovial, sí, asintomático, posterior al entrenamiento y que después de unas horas desapareció, no dio mayor sintomatología, sin embargo decidimos hacer un estudio de resonancia magnética para valorar las condiciones integrales de las estructuras internas de la rodilla. En este proceso se realizó el estudio y vimos y observamos una lesión intrasustancial del ligamento cruzado anterior y un proceso inflamatorio perimeniscal. Importante que al comparar la laxitud ligamentaria de la otra rodilla también observábamos alguna cierta laxitud y esto siempre considerar en las evaluaciones dentro del atleta y pacientes amateurs o pacientes que no tengan ningún ejercicio es importante siempre hacer una revisión bilateral para establecer bien la inestabilidad o la laxitud ligamentaria. Los estudios de resonancia magnética, como pueden ver aquí en un corte muy específico oblicuo, nos señalaba la lesión intrasustancial, pero también podríamos ver una integridad parcial de la porción del ligamento cruzado anterior. En estos tres cortes en estas tres imágenes podríamos ver cierta ruptura, sin embargo, al platicar con el jugador, como ya lo habíamos visto previamente con los otros ponentes, no siempre se opta o se establecen muchas de las condiciones alrededor del jugador con las diferentes personalidades que involucran a un atleta de alto rendimiento, incluyendo al mismo jugador, la situación actual. Hablamos de un inicio, inclusive al final de la pretemporada, previo al inicio del torneo. Las consideraciones de sí o no hacer, siempre hay controversia y hay diferentes personajes involucrados también en la decisión. Cosa y situación que seguramente sucede en todos lados y que tenemos que empujar un poco por darle mayor poder y decisión al área médica. En los otros cortes coronales y algunos sagitales axiales, lo que llamaba la atención aquí y lo que revisábamos para ver la situación de inicio de este jugador con un quiste o una masa palpable o un quiste parameniscal lateral, era que sí encontrábamos una situación de proceso inflamatorio parameniscal con algún cambio en su estructura tejido blando y que en algunos otros procesos, en algunas otras imágenes veíamos el proceso inflamatorio en la parte posterolateral. Esta imagen me gusta mucho, no siempre vemos los ligamentos oblicuos de los meniscos, ahí hacemos un corte axial donde en lo particular me gusta mucho sentarme con el técnico radiólogo para establecer los cortes o la dimensión de los cortes dentro del estudio de resonancia magnética, involucrar siempre y dirigir y a veces repetir algunos estudios muy dirigidos a la zona que teníamos clínicamente con el paciente. Muy recomendable siempre hacer esto para poder sacarle mayor provecho a nuestro estudio. En el corte sagital también veíamos
aquí parte del tendón popitlo con un proceso inflamatorio en la parte posterolateral o más posterior en este corte. Sin embargo, siempre hay que considerar ver todos los cortes para poder analizar bien y tomar nuestra decisión. Este es uno de los casos que en la revisión vi otras situaciones muy similares y que se tomaba como referencia de las lesiones posterolaterales solamente como tratamientos conservadores en su fase 1 y 2, sabiendo que existen diferentes estructuras ligamentarias y tendinosas alrededor de esta esquina. Tema bastante importante que poco se habla y es muy presente en las lesiones deportivas. ¿Qué hicimos con este al inicio y la decisión? Fue un esquema de tratamiento conservador. El desinflamatorio en lo particular siempre lo aplico después de 48-72 horas. Es una de las causas y condiciones que también nos permite darle mayor opción de recuperación al no inhibir este proceso natural de reparación. Sin embargo, también es un problema actual en el mundo deportivo y en lo particular creo que en el mundo deportivo del fútbol, poco aceptado, poco consensado y que tenemos que hacer un esfuerzo para la aplicación sí o no de este tipo de, de intervención antiinflamatoria primaria o aguda. Aportamos protocolos de fuerza en el trabajos físicos en unas sesiones extras del entrenamiento. Inclusive tenía una valoración muy seguida del jugador. No hubo un reposo de actividad física, el paciente no optó por esto, las condiciones sintomáticas del paciente permitió continuar con el entrenamiento y competencia. Incluso un mes después de esta lesión marcó su primer gol en la temporada. Entonces ahí es cuando si hubieras decidido o no algún otro tratamiento o proceso, ya que dentro de una revisión de un proceso artroscópico, siendo una metodología de diagnóstico y tratamiento, podríamos haber hecho algo más sobre el ligamento. Sin embargo, no se toman esas decisiones. ¿Qué pasa ya en sí con este jugador en meses después, en la jornada 10 de ese mismo torneo? Tiene una lesión nueva de la rodilla, minuto 92, considerar también de los minutos la fatiga, las condiciones de las estructuras musculares asociadas a la estabilización de la rodilla con el proceso de fatiga. Después de un salto para rechazar el balón con la cabeza al caer y hacer un apoyo con rotación interna de la rodilla y valgo, termina tirado en el campo y sin posibilidad de apoyo. Refiere mucho dolor, sin embargo, en la tensión del campo se logra apreciar cierto cajón anterior y se inicia un tratamiento sintomático. Desde ahí se traslada al jugador ya sin apoyo a vestidores y se toman las decisiones. Aquí también los que estábamos trabajando y elaborando en esto de lo agudo, en la atención primaria y aguda, tenemos cierta presión siempre de saber el diagnóstico específico. Para él fue con el antecedente previo, con la limitación funcional de la rodilla, nos fue muy fácil poder decir, anticiparnos un poquito al diagnóstico de una lesión importante de la rodilla, considerando lesión principal del ligamento cruzado anterior. Y así lo expresamos, pero de todos modos pues, programamos un estudio de resonancia magnética. Si se fijan, es una lesión que es poco aparatosa. Su pierna de apoyo derecha, inclusive el jugador contrario trata de levantarlo pensando en que estaba haciendo tiempo, minuto 92, el equipo iba ganando. Es poco aparatosa y interviene en limitación funcional. Ese estudio que hicimos de resonancia magnética, aquí tenemos 4 vistas de cortes diferentes, pero en un trazo oblicuo muy específico simplemente para el ligamento cruzado anterior. Y en un corte coronal, pero oblicuo y una sagital oblicuo, nos permite valorar bien la longitud e integridad del ligamento cruzado anterior. Pero nos llamaba la atención de repente ver un corte coronal, la inserción sobre la cresta tibial del ligamento cruzado anterior y su posición anatómica adecuada. Podríamos ver en el otro ejemplo del corte coronal que teníamos cerca de la inserción femoral
una integración parcial, y dentro de las cortes oblicuos sagitales también veíamos una elongación, una lesión intrasustancial con poca tensión de las fibras del ligamento cruzado anterior, y en el otro corte, en el otro corte veíamos sí una ruptura, pero clínicamente nos estaba dando toda la situación de un cajón, inclusive pivote y Lachman y todas las valoraciones y test clínicas que se pueden valorar para la lesión del ligamento cruzado anterior. Sí, pero si comparamos este estudio con el estudio previo, nos dejaba cierta duda. Sabíamos que tenía una lesión cruzado anterior, y tenía ya ahora una limitación importante. Y nos lleva también al hallazgo de esto, unas imágenes muy bonitas en el aspecto de los cortes axiales, donde vemos lesiones osteocondrales importantes a nivel del cóndilo lateral femoral, eh, con una lesión, con una imagen muy, muy fácil de detectar, una lesión del cuerpo anterior del menisco lateral, poco, estadísticamente poco presentable, pero sin embargo lo he visto a nivel de fútbol muy, muy, con inestabilidades previas, con unas lesiones importantes y estadísticamente más altas. También veíamos alrededor de, de la esquina posterolateral el proceso inflamatorio, edematizado. eh, en la parte de la corte coronal también veíamos procesos inflamatorios alrededor de esa esquina posterolateral, o en la parte muy lateral de la rodilla, en la cara lateral. Y esto llevaba, pues, obviamente, y obligaba a un procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico que se le hizo fueron 10 días después de la lesión. Se hizo una reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla con reparación del menisco medial y lateral. Nosotros no veíamos en la resonancia magnética una lesión importante, sin embargo fue el reporte quirúrgico, y la reparación de la raíz posterior de la menisco lateral, y reparaciones anterolaterales. Y es lo que al final nos dejó muy a gusto con este paciente, que sí intervinieron en la reparación de estas estructuras anatómicas posterolaterales, y que le podrían dar una mayor estabilidad, como ya lo comentaron previamente, a la integridad y resistencia del ligamento cruzado anterior, ya sea, como lo decían, primitivo, natural o con el injerto. La reconstrucción en este caso fue un hueso, tendón, hueso. Estadísticamente también hemos visto esa seguridad o importancia de hacer ese tipo de injertos sobre este ligamento, y que a pesar de que algunos otros jugadores se han hecho con injertos blandos, no siempre nos dejan muy a gusto en las condiciones de resistencias. Ya tenemos, sobre todo en atletas de alto rendimiento. La sutura meniscal y abordajes quirúrgicos posteromediales y posterolaterales eran las condiciones que más nos importaban también que se asociara a esto. ¿Qué falló aquí en la parte de que a mí me hubiera gustado una comunicación directa con el cirujano dentro y previo a la cirugía? Sin embargo, el jugador optó por hacer una intervención con cirujanos muy específicos. ¿Qué no vimos y qué no supimos si se hicieron intervenciones condrales con microfracturas, o si fue una reparación térmica o una radiofrecuencia a ese nivel condral? Por el tamaño, pensamos que, a pesar del tiempo de recuperación y lo que ya vimos en los demás procesos de rehabilitación, podríamos estar muy estables, y sobre todo que no tuvimos una referencia de dolor o sintomatología del jugador. Obviamente se hicieron todos los procesos rehabilitadores en los diferentes tipos de fases. Las fases primarias con cadenas abiertas, algunas cadenas cerradas, con procedimientos isométricos, isotónicos. Después, pues, fue avanzando los procesos rehabilitadores. Siempre se respetarán aquí, en cualquier lugar, haciendo hincapié y educación al paciente de no acelerar los procesos biológicos de reparación de un tejido intervenido quirúrgicamente, o sobre todo en la articulación de la rodilla.
El jugador en las últimas fases pues ya no refiere ninguna sintomatología, tiene una capacidad estable articular adecuada y se sometió también a un proceso de vigilancia y lineamientos de sus porcentajes corporales, logrando una musculatura adecuada. Vemos aquí en una de las imágenes que él hizo mucha énfasis en la disminución de su porcentaje graso, que también podría entrar a la discusión. A 12 semanas de la cirugía, el rango de movilidad lo tenía hasta 130 grados sin ningún dato de derrame. La reconstrucción parecía sana, sin datos de inestabilidad, con una ligamentización adecuada después de las 12 semanas. La prueba de isocinesia demostró que tenía una deficiencia todavía presente en un 21% sobre el cuádriceps y 10% sobre los isquiotibiales en comparación con el otro tren, y un déficit del 23% y del cuádriceps isquiotibiales en la prueba de resistencia. Sin embargo, la curva de desarrollo de la fuerza fue normal. Los porcentajes corporales en una antropometría del 7 de octubre, un día posterior a la lesión, eran de 7.5 a nivel graso muscular de 51, con un índice de músculo óseo de 4.47, muy cercano de lo normal, ¿no? Inclusive si lo comparamos con previo a la pretemporada, estaba también muy cercano. Aquí la diferencia es que había bajado un poquito de su índice de masa muscular, su porcentaje de masa muscular. En febrero del 2020, 3 meses después, un poco más de 3 meses de posoperado, prácticamente los 4 meses, su porcentaje graso y su estricto apego a una disciplina nutricional y por una condición particular del paciente, llegó a 5.7 de porcentaje graso y un índice muscular de 50.34. Aquí lo señalábamos en rojo y platicábamos con él en las necesidades ahora de empezar a mejorar este porcentaje muscular. Este tipo, estadísticamente, los porcentajes musculares y nuestros valores que tenemos aquí en la liga en México, comparados con otras ligas, pienso que estamos haciendo una tendencia a la disminución muy agresiva del porcentaje graso, no considerando que el deporte es mixto y que tiene una necesidad calórica importante por los procesos energéticos que requiere. Muy bien. ¿Cuál es la discusión en este caso, hablando ya de un paciente que se le hizo con una lesión principal del ligamento cruzado anterior y que a mí me gustaría llevar ahorita a discusión y a la mesa? Es cuántas lesiones de la esquina posterolateral dejamos en tratamiento conservador, cuántas veces decidimos valorar un quiste parameniscal o una lesión o una inestabilidad de la esquina posterolateral bajo tratamientos muy conservadores, pensando en no limitar o no disminuir o acortar su posibilidad de desarrollo y desempeño profesional competitivo. Creo que estamos exagerando un poco en eso, simplemente porque no estábamos dando y no exponíamos las condiciones y educación específica al atleta y al cuerpo técnico y directivos. Existen muchos ejemplos de este tipo de tratamientos, de este tipo de procedimientos, pero estructuralmente así como es importante la parte de estabilidad medial, creo que la parte de la estabilización lateral y posterolateral inclusive pueden ser un poco deben de ser un poco más consideradas, ya que, como lo ven, hay estructuras anatómicas diversas que sobre todo son coadyuvantes a la estabilidad anterior y posterior sobre los ligamentos cruzados. ¿Qué conclusión tengo para este tipo de casos? Es el procedimiento de restauración biológico siempre está por encima de las planeaciones de rehabilitación. Como ya lo dijeron, hay que respetar esos procesos biológicos, hay que hacer hincapié en la enseñanza sobre el paciente y los que están alrededor de un atleta sobre el respeto de este proceso, por lo que no hay que acelerar el retorno temprano al entrenamiento ni competencia del atleta. Existe poca estadística de lesiones reales de la lesión de la esquina posterolateral. El 28% es puro y en deportistas, y este 28% el FIFA lo menciona
Para mí un 28% de lesiones de la rodilla pues, a una esquina posterolateral pues, es bastante amplio. Hay por la aceptación de la intervención quirúrgica de la lesión pura de la esquina posterolateral, por lo que optamos siempre en intervenciones conservadores en lesiones de grado 1 o 2, pero a veces lo hacemos hasta en grado 3, ¿no? Hay dudas sobre el protocolo fisioterapéutico consensado para la lesión de la esquina posterolateral. Y sobre todo que el trabajo multidisciplinario, como lo hemos visto en las exposiciones previas, en el diagnóstico y tratamiento es el gol estándar del éxito. Y pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Y de nuevo gracias al grupo de trabajo y al doctor Emanuel Díaz de León.